E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Flávia. Como le va? Bien? Bien, señor obispo. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Más de 20 años. Se acuerda como começou? Sí, señor obispo. Comenzó desde muy pequeña, sí, cuando en mi familia yo me crié con problemas familiares, como peleas, discusiones, violencia. Entonces yo vivía viendo a mis padres en esa situación y ya empecé a criarme con frustraciones, con odio, y llegó a un punto que mis padres se separaron. Entonces fue como la destrucción, parecía, de mi vida. Entonces yo era muy chica y siempre quería ver a ellos felices, unidos, y empecé a luchar por eso. Pero pensando que buscando yo la solución tan pequeña iba a ayudar a mis padres. Una de las cosas que hice de muy pequeña, porque quería ver la felicidad en mis padres, fue visitar, ¿no?, la casa de los espíritus, visitar a personas donde por una cuestión de necesidad fui a buscar ayuda. Entonces, a partir de ahí que yo fui a buscar la ayuda para solucionar los problemas de mi familia, en mi matrimonio de mis padres, me vi involucrada haciendo cosas para esas entidades, ofreciendo ofrendas, y comenzó el sufrimiento en mi vida, porque yo tenía 12 años y ya había probado por primera vez el cigarrillo. Una de las cosas que hice fue, por primera vez, fue a los 12 años probar el cigarrillo. Y comencé a involucrarme saliendo con personas, buscando en los vicios, tomando mucho alcohol, que fue una de las cosas que más hice en mi adolescencia, tomando mucho alcohol, porque buscaba en realidad la felicidad que no la tenía en esas cosas, buscaba soluciones que no las encontraba. Entonces me involucré de tal manera que yo vivía perturbada, con dolores de cabeza constante, tenía muchos miedos, era muy nerviosa ya de chica. Sumado a los vicios que yo tenía, era constantemente sufrimiento por insomnios. Eso yo lo tenía como que era algo normal en mi vida. Fui criándome así y comencé a tener también más problemas de salud, ¿sí?, porque estar tanto tiempo involucrada con el alcohol principalmente, que fue uno de los vicios que más marcó en mi vida, el alcohol, que llegué al punto de estar como alcohólico, porque fue una noche donde tomé tanto que fue una manera también de querer quitarme la vida, más allá de que tuve 3 intentos, ¿no? Llegué al coma alcohólico. Entonces, los problemas de salud que yo tenía aumentaron y empezaron a aparecer. Tenía dolores de cabeza constantes, comenzaron úlceras sangrantes en el estómago, y también en el intestino pasé con una enfermedad que era una inflamación intestinal que comenzó con dolores. Y yo iba a los médicos, buscaba que me buscaran la solución a ese problema, y los médicos me decían que era algo de los nervios, que eso se me iba a pasar. Pero busqué especialistas y bueno, me diagnosticaron una enfermedad que es una inflamación intestinal que le agarra a los ancianos y que no era normal en una persona de 22 años. Entonces me hicieron estudios y ahí salió que yo tenía esta enfermedad. Me dieron medicamentos, más allá de que yo tomaba siempre analgésicos para los dolores de cabeza, tomaba para las úlceras, tomaba para la inflamación intestinal, y no había adelanto, sino al contrario, cada vez más sufrimiento en mi vida. Aparte de mis problemas de salud, yo ya conocí a una persona, ¿sí?, donde yo me involucré con ella de una manera tan rápida y ya enseguida formé pareja.
Y entonces él tenía problemas de vicios, que al principio uno no se da cuenta porque se enamora, piensa que todo va a ser lindo, y yo dije, bueno, ahí es la solución de todos mis problemas, me voy a casar, voy a ser feliz, y fue todo lo contrario, porque el relacionamiento que yo tenía en mi pareja, que es actualmente mi esposo, fue de frustraciones, porque él tenía un vicio, yo no me daba cuenta, había actitudes de él que fueron aumentando, él salía por las noches, durante 3 días a veces no volvía a casa, y yo lo esperaba constantemente y empezaba a escuchar ruido, empezaba a escuchar voces, era tanto la persecución que yo sentía de esperarlo, que me perseguía escuchando eso. Entonces, yo lo esperaba, y cuando llegaba él, en vez de estar esperándolo feliz, no, al contrario, empezaban las discusiones. Empezaban discusiones, agresiones, frialdad, constantemente peleábamos y no había solución. Y llegué al punto de ser violenta, más allá de que él también era violento con sus palabras hacia mí, yo también llegué a ser violenta al levantarle la voz y también llegar al punto de agredirlo físicamente. Fue un momento horrible, feo, porque uno piensa que casarse va a ser feliz, va a tener comunicación, va a tener un compañero, y fue todo lo contrario. No había eso en mi matrimonio, era todo problemas, frustraciones. Los vicios de mi esposo aumentaban y yo no veía solución en nada, al contrario, sufría más. Busqué estar bien, pero de todas maneras, pero no había la respuesta. Mis problemas comenzaron a aumentar más, tenía más nerviosismo, tenía más pesadillas, insomnio, tenía esas cosas que no me dejaba estar en paz y constantemente estaba enferma. Yo ya tenía un bebé, mi hijo, y mi hijo también comenzó a tener enfermedad, tenía una enfermedad que en realidad es una alergia a los lácteos, o sea, el alimento básico de todo bebé, él no los podía consumir. Al contrario, él ahí tenía bajo peso, y yo también visité en ese momento, que desesperada, ahí visité también nuevamente la casa de los espíritus, buscando soluciones, porque quería solución y iba y buscaba, siempre ahí. Y al contrario, mi hijo no se curaba, no, mis problemas aumentaban. Entonces mi situación económica ya era devastante, porque primero y principal que yo fui a vivir de prestado a la casa de mis suegros, no tenía trabajo, mi esposo no tenía trabajo, vivíamos en la miseria. Entonces llegó un punto que yo tuve que buscar cartones, diarios, buscar de dónde no tenía para buscar para comer. Y no había ningún ingreso en mi casa, de ninguna manera. Tenía que siempre estar pidiendo a mis padres, a mis hermanos, a mis suegros, siempre estar pidiendo, que es lo más humillante para una persona, porque uno piensa que formar una familia va a tener todo, pero no tenía nada de eso. Señor obispo, mi vida era de frustraciones continuas, de sufrimiento continuo, y no encontraba esa felicidad que yo buscaba. Pensamentos malos? Constantemente, como quitarme la vida 3 veces tuve. Pensaba que no... 3 intentos? 3 intentos de suicidio. El primero, ¿cómo fue? Fue tomando pastillas con alcohol. El segundo me corté, y el tercero también fue tomando pastillas. Senhora Flávia, de bueno que tenía? Nada, señor obispo. Nada. Nada. Como que usted parou de sofrer? Porque se usted parou de sofrer, esta pessoa que participa a hora da programação, ela pode parar também de sofrer. Em seu caso, como foi? Y en mi caso fue que llegó el punto que
tantos problemas con mi esposo que nos separamos. Ese día que tomé la decisión de irme, llegué a la casa de mi madre, fue una noche donde ya venían las invitaciones de mi madre hacía un mes y yo no quería aceptar la invitación que ella me hacía. No aceptaba. Aún siendo su madre. Sí, obispo. ¿No es esto? Sí, obispo. Porque es como hemos hablado. En los días de hoy, la palabra ya no tiene el mismo valor que en el pasado. Pero la invitación venía de la madre, de alguien de confiança, de alguien que usted tenía la seguridad que quería lo mejor para usted. ¿No es esto? Sí, sí. Pero sí. igual usted no No. hacía caso. No escuchaba, para nada, porque pensaba que no, era mentira, que se... Perdão, senhora, perdão. Quando hablaram para usted de los curandeiros, de los brujos, usted hizo caso? Sí, enseguida enseguida. fui, visité y hacía lo que me pedía. Ajá. Y cuando recibí la invitación de mi madre, no quería escuchar y no quería ir. Ajá. Hasta que llegué esa noche mal y escuchamos la radio, acepté la invitación de mi madre, pedí una oración por la radio y bueno, al otro día corriendo fui a la iglesia, corriendo porque fue que estaba muy, muy mal, no había otro lugar donde recurrir. Fue esa noche que tomé esa decisión y... Llegando a la Universal, usted hizo las cadenas de viernes. Sí, obispo. Tuve una orientación cuando llegué, hice las cadenas, perseveré, busqué encontrar esa felicidad que tanto buscaba, buscando perseverar, luchar y obedeciendo a todo lo que... Como que se encuentra hoy su vida? Mi vida hoy, obispo, es un cambio, es otra, porque cambió todo. Primero fui liberada, ¿sí? Porque sentí que de mí salió el primer día un peso. Salió todo eso que yo sentía, esa depresión, ese nerviosismo, todo salió. Y fui liberada, fui restaurado mi matrimonio, fue una de las cosas más importantes para mí, que fue la restauración de mi matrimonio. Fui sanada, mi hijo fue sanado. En mi matrimonio comenzó a haber relacionamiento de amistad, ¿no? Porque en un matrimonio la amistad es importante. Usted cuando llegó estaba separada. Separada. Ajá. Con un esposo en los vicios. Hoy mi esposo no tiene más vicios, fue curado también totalmente. Y el relacionamiento es excelente porque somos amigos, somos esposos, somos compañeros y nuestra vida cambió, nos casamos y empezamos a luchar juntos. Mi vida económica comenzó a tener otro rumbo porque empezamos a tener trabajo, yo empecé a estudiar, soy profesional ahora, ¿no es cierto? Yo en un momento no había cosas que no las terminaba, estudiaba y no las terminaba, pero terminé mi carrera, soy enfermera, tengo mi trabajo, mi esposo tiene su trabajo, tenemos nuestra casa propia, que fue una de las cosas que más queríamos, deseábamos, anhelábamos, como cualquier matrimonio, es tener su casa propia, y tenemos nuestra casa propia, y tan así, ya ahora, hace poquito, fresquito, es mi auto 0 kilómetros, ¿sí? Que Dios nos dio todo, nos cambió todo, pero fue paso a paso, tuve que luchar. ¿Paró de sufrir? Totalmente. ¿Vida nueva? Vida nueva y restaurada. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias, obispo.